Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar acá en este espacio. Ustedes saben que estos espacios fortalecen la alianza familia y colegio, que es lo que buscamos. En nuestro encuentro de la semana, recuerdan, hablamos de un tema complejo que era ser padres hoy, esas responsabilidades legales en los adolescentes y pues como representantes legales de nuestros hijos también. Este espacio nos llevó a reflexionar sobre situaciones de alto riesgo, sobre decisiones que pueden tener consecuencias legales y sobre la importancia de conocer los protocolos que nos orientan como institución educativa. Hoy queremos dar continuidad a ese camino. Si la conferencia, digamos, de la semana pasada, miramos escenarios que queríamos prevenir y evitar, la idea de este encuentro no es solo hablar desde el miedo, sino desde la prevención, desde la formación y desde el acompañamiento cercano que como padres y madres podemos ofrecer y obviamente nosotros como institución educativa a los niños, niñas y adolescentes. Como saben, estos temas ya los hemos venido contando, que se vienen trabajando en diferentes espacios, el currículo, digamos que lo aplicamos en la clase de habilidades para la vida, pero se desarrollan en la clase, en otras asignaturas y en asambleas en diferentes espacios. Pero pues acá este encuentro lo que busca es precisamente complementar este trabajo desde casa. Antes de presentar a nuestra invitada, queremos contarles que durante toda la conferencia pueden ir dejando sus preguntas en la caja que aparece de preguntas y al final tendremos un espacio para recogerlas y conversar sobre aquellas inquietudes que vayan surgiendo digamos, en el transcurso de la conferencia. Para este propósito, tenemos el gusto de contar con Claudia Sánchez. Ella es psicóloga clínica con amplia experiencia en temas de crianza, sexualidad, acompañamiento de familia. Seguramente ustedes ya la han visto en otros espacios. Nos apoya mucho en el colegio en estos temas. Nos formó también a los orientadores. Estamos certificados en todo lo que tiene que ver con prevención en violencia sexual, por ejemplo, en educación sexual y pues estamos muy agradecidos de que hoy nos acompañe, estamos seguros de que su mirada será muy valiosa para nosotros por su experiencia, por su profesionalismo y pues Claudia, gracias por estar aquí, te damos la bienvenida y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Voy a compartir en este momento la presentación. Ahí se está viendo, ¿verdad? Muy bien. Sí, Bueno, vamos a hablar sobre afectividad y sexualidad y todo esto tiene que ver obviamente con salud mental. Estos son muchos temas, es mucho lo que uno quisiera cubrir, pero no tenemos sino hora y media en total, con lo cual quiere decir que nos toca centrarnos en algunos temas. Entonces les voy a decir qué temas son los que me gustaría que pudiéramos abordar hoy. Vamos a hacerlo rápidamente. Sé que pueden surgir muchas preguntas que eh, trataré de responder de la mejor manera que pueda, pero vamos a dar algunas generalidades muy cortas sobre sexualidad y me voy a centrar en esta ocasión para hablar sobre lo que es la violencia psicológica en el noviazgo, porque muchos en la adolescencia están viviendo pues sus primeras relaciones de pareja. Y yo sé que muchas preocupaciones de los papás y cuidadores tiene que ver con cómo hacer para que esta sea una relación que los nutra a los dos y no que haya violencia. Y en este sentido, yo les voy a contar cuáles se podrían ser las señales, qué podemos hacer, cómo les podemos orientar en ese sentido. Y voy a hacer un énfasis muy especial en consentimiento válido en sexualidad, porque eso es lo que nos diferencia entre violencia sexual o un consentimiento válido en sexualidad. Si alguien ha visto esto ya antes, me ha oído hablar de esto antes, puede ser muy útil y así aprendemos todos. Volver a oír cosas si en un momento dado ya la había oído, pero esta vez permítase pensar que puede haber cosas que esta vez entienda mejor o que le complemente, porque en una charla normalmente uno da tanta información en poco tiempo que realmente uno no alcanza a agarrar todas las ideas. Por otro lado, me gustaría hablar sobre algunas habilidades socioemocionales que constituyen factores protectores para la salud mental. Es decir, que van a fortalecer todo el tema
de la sexualidad, pero en general va a fortalecer todo lo que tiene que ver con la salud mental. Bien, empecemos. Hay una de las cosas que he ido aprendiendo en el transcurso de los años de las creencias de los papás frente a la sexualidad de los adolescentes. Una es que muchos papás piensan, no, es que ellos solamente quieren saber sobre relaciones sexuales y entonces hay que hablar es sobre relaciones sexuales. Y educación sexual es contar cómo son las relaciones sexuales. Miren, la verdad es que sí, pues claro, quiere saber eso también, pero no solamente quieren saber de eso. Ellos también quieren trabajar, aprender cómo sentirse o verse más atractivos, más reconocido, más aceptado por otros. Cuando entran a la adolescencia, el tema de la autoestima es una de las cosas más frágiles y algo de lo que tenemos que empezar a trabajar mucho y es en ayudarles a sentirse cómodos, más seguros consigo mismos. Y eso, aunque no está específicamente metido dentro de lo que comúnmente hablamos de sexualidad, pues por supuesto que está permeado con todos estos temas. Algunos padres dicen, no, pero es que mire, es mejor no hablar mucho de esto porque si yo le hablo sobre los métodos anticonceptivos, por ejemplo, eso quiere decir que yo le estoy dando permiso o que estoy de acuerdo en que ya inicie la vida sexual a edades tempranas. Y también lo que quiero explicar acá es, miren, el hecho de que uno les explique sobre este tipo de temas no implica que estemos de acuerdo en que inicien su vida sexual temprana, pero ellos necesitan y quieren estar más informados. El, es muy importante que cuando, aquí me queda mal porque dice tienen, pero es que es tienden, me faltó una de allí. Y quiero dejarles claro esto, lo que muestra la investigación es que al contrario, mientras uno más habla con ellos sobre esto y les explica y además genera un canal de comunicación que yo sé que no es fácil, es muy difícil para hacerlo, lo que ocurre normalmente es que tienden a iniciar la vida sexual más tarde, tienden a retrasar el inicio y cuando inician su vida sexual, pues lo hacen de una manera más cuidadosa y más responsable. Pero para eso tienen que tener información. Claramente, uno invita a iniciar la vida sexual lo más tarde posible. ¿Esto quiere decir que van a obedecer lo que les estamos diciendo? Pues no necesariamente. Pero hay una cosa que yo siempre le digo a los papás y lo creo, y es que uno de todas maneras sí puede explicar lo que espera. Y eso se queda como una especie de telón de fondo donde ellos vivan lo que vivan, se van a acordar que papá y mamá están pensando eso. Algunos papás dicen, no es que si le hablo de sexualidad va a tener más curiosidad, sobre todo si les hablo, por ejemplo, de pornografía y esas cosas, pero lo que va a hacer es, va allá a buscar. Y miren, claramente la curiosidad de todas maneras las tiene. Y si usted no lo hace, si usted no lo explica, pues adivine quién sí le va a explicar. Le va a explicar el internet y le van a explicar los amigos, las amigas. Y generalmente van a decir barbaridades y ellos se van a comer el cuento de eso que ellos están oyendo. Entonces, permitámonos, yo sé que para la mayoría de nosotros es difícil porque la mayoría de nosotros tampoco nos hablaron de eso. Entonces nos es muy difícil y estamos en un mundo tan sexualizado, cada vez más sexualizado, recibiendo información por todo lado, por internet, por redes, por medios, que nuestros hijos se están sexualizando de manera mucho más temprana. Entonces, en una situación donde hay tanto bombardeo de información, no podemos ser pasivos o esperar que solo el colegio se encargue. El colegio tiene que ayudar, la alianza familia-colegio es clave, pero no es una responsabilidad sola del colegio. Por otro lado, también tengo papás que dicen, no, pero eso que está contando mi hijo o mi hija no, es muy inocente, nunca, esas situaciones de riesgo, cosas que de pronto uno oye, eso nunca va a pasar. Y la sorpresa es que a veces nuestros hijos e hijas
tienen doble vida. Ellos saben que si ellos le cuentan a sus papás sobre ciertas cosas que viven, pues los van a regañar, los van a castigar. Entonces, perfectamente, y es muy frecuente que uno encuentre que tienen doble perfil en Instagram, uno donde los papás pueden mirar y otro oculto con otra personalidad donde hay toda clase de interacciones. Esto cada vez nosotros lo vemos con mucho más frecuencia. Entonces, esto no es para decir que se la pase desconfiando de su hijo o su hija adolescente, no, es para decir, pues esté alerta, esté atento, atenta a aquello que va pasando. Si su hijo o su hija no cuenta nada, eso no quiere decir que no le esté pasando nada y que no tenga curiosidades. Puede ser que lo que pasa es que le da pena. Puede ser que lo que pasa es que cree que si habla con eso con sus papás, pues va a ser una cosa muy complicada para ustedes. Entonces, sientan que puedan tocar ese tema, así sea poco a poco. Pregúntenle a sus hijos ustedes qué piensan de tal cosa, qué han oído de esto. Cuando sus hijos les pregunten cosas, primero ustedes pregúntenles, bueno, ¿y tú qué sabes de eso? ¿Y tú qué información tienes? ¿Y tú qué opinas de eso que sabes? Y así yo voy midiendo qué tanto sabe y qué tanto no. Y en esa medida puedo irle dando explicaciones. Bien, lo que se ha visto, miren, este es un estudio del 2014, yo estoy segura que esto ha cambiado ahora, pero nos hablan de que el inicio de relaciones sexuales entre los hombres entre los 13 y los 14 y las mujeres entre los 15 y 16. Yo pensaría que en este momento me atrevería a decir que podría ser incluso más temprano, o que hay contextos donde pueden empezar incluso más temprano. Pero lo que sí es claro es que a los 19 años ya el 70% de los adolescentes ya habrán tenido relaciones sexuales y solamente el 9% de esos adolescentes entre 15 y 19 años habló de prevención. O sea que miren la cantidad de riesgos que puede haber en términos de embarazo adolescente, en términos de infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Necesitamos generar canales de comunicación donde podamos hablar de esto, así nos cueste trabajo, donde ellos puedan tener información. Mientras más información tengan, sus hijos e hijas van a estar más protegidos, van a tener mayores elementos de comprensión y de análisis. Bien, por ejemplo, hay una serie de creencias que los adolescentes pueden tener y que pueden justificar muchas de sus acercamientos con parejas e incluso acercamientos sexuales. Yo estoy poniendo acá solamente algunas. Algunos adolescentes pueden pensar, mi pareja, mi novio, mi novia, o la que me gusta, o el que me gusta, tiene que cumplir todas mis expectativas, ¿sí? Y pues claramente, no, mira, nadie te va a leer la mente. La comunicación es absolutamente clara, clave. Tienes que hablar, tienes que poder decir lo que piensas. Pero ni hay una pareja perfecta, siempre está el ejemplo de mi media naranja. Hay una media naranja que está ahí y también seguramente ustedes han hablado que es importante que ellos sientan que son la naranja entera con otra naranja entera. O sea, no hay relaciones perfectas y va a haber un proceso en donde al principio hay esa idealización, pero luego empieza el amor verdadero. El amor verdadero no es ahí cuando me parece divino, divina y siento todas estas cosas, sino cuando empezamos a tener dificultades y ahí empezamos a ver si podemos hacer acuerdos y cómo van a ser esos acuerdos. Si me ama, sabe lo que necesito sin que se lo diga. Algunos piensan eso, ¿no? ¿Y cómo es que no lee mi mente? Porque de alguna manera muchos piensan eso. Y la verdad es que el amor no es telepatía. Hablar es parte de la relación sana. Nadie te va a leer la mente, nadie te lo va a adivinar. Así que tienes que aprender a decir lo que piensas, lo que sientes, lo que te inquieta, las dudas. Tienes que aprender a ponerlo en palabras y poderlo explicar. Otra creencia, el hombre debe encargarse de todo en lo sexual.
Por supuesto, la mayoría de las que piensan eso son las niñas. Es que como es hombre, entonces yo oigo a las niñas adolescentes y es que como es hombre, entonces él va a querer siempre algo sexual, siempre están calientes. Es un poco lo que de alguna manera ellas están pensando. Y los hombres validan eso, porque es como una manera de decir que la sexualidad masculina, pues es absolutamente intensa y es lo que hace que un hombre sea hombre, digamos. Y la verdad es que, miren, la responsabilidad en lo sexual es de los dos, es una cosa en equipo, es algo en lo que los dos tienen que llegar a acuerdos también. Es donde eh, los dos, las dos personas pueden decidir si sí o si no. Eso también es una carga muy dura para un hombre, sentir que tiene que ser responsable de todo. Y las mujeres pueden sentir que entonces eso es, se quitan la responsabilidad de autocuidado. Cuando hablamos de relaciones sexuales, quisiéramos que hubiera autocuidado y cuidado del otro también, ¿no? Los hombres no pueden controlar sus deseos, ¿no ve que son hombres? Y entonces esto tiene mucho que ver con el machismo y la idea de que la sexualidad masculina es irrefrenable, eso no lo para nadie, un hombre excitado no lo para nadie. Y esto parece exagerado, pero eso se siente y se piensa así en muchas regiones de Colombia y muchas personas consideran que es así porque es hombre. Entonces, de ninguna manera eh, los hombres pueden controlar sus deseos, por supuesto. Tienen que poder respetar los límites, porque sobrepasarse no es propio de hombres, sino de agresores. O sea, siempre tiene que haber esa posibilidad. Esta creencia que voy a decir ahora, la pornografía me enseñará a ser mejor en la cama, esta es muy generalizada. Muchos jóvenes están sintiendo que es así y es una de las razones por las cuales entran a mirar pornografía. El centro de esta charla no es la pornografía, es un tema importantísimo, pero solamente por eso no me voy a meter ahí, pero solamente como para dar una idea. Miren, la pornografía lo que mete es basura en la cabeza, es decir, da una cantidad de mentiras porque distorsiona lo que es el sexo real, porque lleva a invitarlos a iniciar la vida sexual de manera más temprana y de manera más desordenada, porque está asociado a violencia contra las mujeres, porque lo que están aprendiendo es a usar el otro como si fuera un objeto y no respetar al otro como un ser humano integral. Aprenden situaciones de violencia. Ellos creen, al ver situaciones de violencia en la pornografía, que lo que le gusta a las mujeres es que uno las trate duro porque eso es lo que yo veo allá y entonces creo que eso es lo que ellas quieren, cosa que no tiene ningún asidero. Y además, neurológicamente es profundamente estimulante, lo cual hace que sea muy fácil que un adolescente pueda quedar adicto a estar mirando material pornográfico. Entonces, claramente esto es como veneno para su cabeza que les invita a vivir esta sexualidad distorsionada. El amor verdadero todo lo soporta, ¿no? Y entonces tiene que aguantarse todo. Y la realidad es que el amor sano tiene límites y respeto. No, no es que todo lo soporta. No es de que si yo lo amo o me ama, tiene que aguantar absolutamente todo. No. Y en eso es nuestra responsabilidad de ayudarles a poner los límites. Entonces, en ese sentido, voy a entrar en el tema de los noviazgos. Y hay una serie de mitos en el amor romántico que muchas veces es reforzado por las películas, por los medios, por la cultura, por ciertas familias, en donde la media naranja, que es el amor predestinado, hay una persona predestinada para mí, y la verdad es que, pues, pues no, o sea, y cuando se acaba esa relación, se me acabó la vida, no voy a volver a enamorarme nunca, esto va a ser un desastre, y pues claramente eso no es cierto, es un mito. Los celos son signos de amor, demuestra que nos quiere de verdad. Y resulta que entonces esto valida que haya un hipercontrol
Y eso, vamos a verlo más adelante, es una de las señales de violencia psicológica, solo que eso no se le pone nunca ese nombre. Pero cuando uno le pone ese nombre, eso es violento. El celar a otro es violencia. Entonces ahí se va viendo realmente su verdadera dimensión. El amor lo puede todo y perdona todo, y claramente esto no puede ser así, o yo lo voy a cambiar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, incluso nosotros de adultos lo vivimos en la adolescencia? Yo lo voy a cambiar, porque es que el amor como lo puede todo. Y porque te quiero, te aporrio, y es como si uno sufre, entonces quiere decir que ese es el amor verdadero, porque está sufriendo. No, es que no tiene que haber sufrimiento. De hecho, esto todo valida comportamientos ofensivos y violentos. Y al creerse todo esto, pues no pone límites adecuados y puede haber situaciones de violencia psicológica. Veamos qué otros mitos hay. En una relación de noviazgo no existe la violación. Pero claro que sí, existe, y de hecho, una de las mayores estadísticas que hay cuando yo trabajo en violencia sexual particularmente, una de las mayores estadísticas que hay es el abuso sexual por parte del novio o del exnovio. Y aquí estamos hablando de un porcentaje, más o menos el 17% de los casos que llegan a medicina legal. O sea, esto pasa más de lo que uno se imagina. Un adolescente violento no es tan peligroso como un adulto violento. Pues por supuesto que la violencia se puede expresar de muchas maneras, y claramente sí puede ejercerse violencia tan peligrosa como la que puede ejercer un adulto. La violencia es responsabilidad de quien la provoca. ¿Esto qué quiere decir? Algo hizo ella para que él le hiciera eso. ¿Sí? Esa creencia que la hemos oído en diferentes contextos, algo hizo para que él la maltratara o para que él le hiciera eso. Y aquí debemos poner siempre la responsabilidad de la violencia en quien agrede, no nunca en la víctima. Una mujer que ya aceptó tener relaciones sexuales con alguien no puede ser violada por él. O sea, si tuvo relaciones conmigo ayer y la semana pasada, pues seguro que quiere ahora, y resulta que vamos a mirarlo en consentimiento válido en sexualidad. Es que el consentimiento se da cada vez que hay una relación sexual. No es que como yo ya consentí, entonces me toca seguir aceptando. Y ojo, porque yo he tenido niñas que, por ejemplo, a los 14 años que tuvieron relaciones sexuales, dice, pues yo ya no puedo decirle que no, él quiere, pues porque como ya tuve, entonces ya no le puedo decir que no. Y tenemos que decirles, pues claro que sí, el consentimiento se da cada vez que haya una relación sexual. ¿Cuáles serían esas señales de violencia psicológica que son un poco invisibles, que no se notan? Porque hay violencia física, esa la podemos ver claramente. Hay violencia psicológica, esa es un poco más difícil de identificar. Pero por eso es que tenemos que hablarla, para poderla ver, identificar, ponerla en palabras. Una persona que controla excesivamente al otro, o sea, le está diciendo cómo se debe vestir, al otro, a la otra. Miren, recuerden que estas señales de violencia pueden pasar de él a ella o de ella a él. Hay situaciones en donde mm, más ocurre con el del chico a la chica, sobre todo lo sexual. Pero las chicas a los chicos pueden ser tremendamente violentas, controladoras. Todo esto que voy a estar también va a pasar. Esto no es un dominio exclusivo de lo masculino hacia lo femenino. Y quiero dejarlo súper claro. Las niñas pueden ser tremendamente violentas en este sentido. Los celos excesivos, y entonces le está mirando las cosas, y además no puede salir con nadie, no puede hablar con nadie, y además va diciéndole o generando interacciones donde la va aislando de los amigos y de la familia, para que no se vaya metiendo con nadie, sino solo voy a hablarlo, digamos, con él, pero recordando que estoy diciendo que esto también lo puede hacer ella, pero diciéndole, por ejemplo, a ella que suelte a las amigas, que ya no esté con ellas, que esté todo el tiempo con él, o humillaciones que la chica, por ejemplo, dice, yo la verdad no sé si me está insultando o qué.
Entonces, del estilo, no, pero es que, ¿sabes qué? Calladita te ves más bonita. Eso, eso es agresión. O definitivamente estás poniéndote como muy gordita. O ese tipo de cosas que de alguna manera, o que le hable y no le contesta, que, pues, no le está diciendo nada, pero ni siquiera la tiene en cuenta. Ese tipo de cosas o de humillaciones que parece que no se notan. O te amenazo con abandono, o sea, haces lo que yo digo o te dejo. Hasta aquí fue. Sigue, si seguimos, o si no haces con lo que yo te digo, entonces me voy. Y una niña puede sentir que, miércoles, se le acaba el mundo, que ella lo que le corresponde es hacerle caso a él, porque ¿cómo así que la va a dejar? Su misión es tratar de complacerlo. No, y tenemos que decir, no, cuando tú veas algo así, quiero que sepas que es una señal de que aquí esto está emproblemado y hay que poner límites. O que impone sin pedir opinión. Bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y ni siquiera le está pidiendo opinión de qué es lo que quiere, ¿no? O la presiona para tener relaciones sexuales, aunque ella no está lista, no está preparada, siente temor eh, y, y entonces con amenazas del estilo, bueno, pero a ver, entonces es que tú no eres una verdadera mujer. O si tú realmente me quieres, entonces me lo tienes que expresar así. Y hay muchas maneras de presionar para eso, y eso es violento. Estallidos amenazantes, no la toca, pero, por ejemplo, le da un puño a la puerta. Le da un puño a la puerta, no a ella no la toca, pero es como si le estuviera diciendo, mira lo que yo podría hacer. Y entonces, o digamos que si está manejando, empieza a manejar de una manera muy agresiva y la otra queda muy asustada, pero no les pasa nada. Pero es como mostrándole, mira lo que yo puedo llegar a hacer. Y esto es una situación de manipulación muy fuerte. O la deja plantada o plantado sin ninguna explicación y no le dice nada y no le importa qué pasó y la llevó a la fiesta y la dejó ahí sola y no volvió, o al revés, y no volvió a hablar con ella ni nada. Eso es agresivo. O sea, hay que ponerle las palabras que son y ellos tienen que entender esto. Pero también esto puede pasar en entornos digitales. Hay toxicidad en línea. Por ejemplo, se puede expresar a través de lo que se llama el body shaming, que es como avergonzar a alguien por cómo luce su cuerpo. Eso es muy, muy agresivo. O le está controlando el dispositivo. Empiezan a mirarle, a, a espiarle si los chats y a qué redes se está metiendo. Y es que nuevamente forma parte de esa dinámica de control. O empieza el acoso digital, o sea, que está todo el tiempo allí mirando qué es lo que puede estar ocurriendo, ese control de redes sociales, metiéndose, mira, pidiéndole las contraseñas para que lo pueda hacer, o metiéndose de una manera no autorizada, que la niña no, o el niño no se da cuenta y empiezan a buscarlo, o empiezan a difundir contenido íntimo. Imagínense que ellos pueden practicar sexting, que es tomarse fotos sexuales como forma de compartir su intimidad. Y lo que puede ocurrir, y el riesgo más grande, lo sabemos, es que empiece a compartir esas imágenes con alguien que es una difusión de un contenido íntimo que legalmente se llama una revelación no consentida de contenidos íntimos. Igualmente generarle aislamiento o enviar contenido, por ejemplo, sexual, que no ha sido de ninguna manera solicitado. Y entonces todo esto cuando pasa cualquiera de estas situaciones, esa solicitud de contenidos íntimos. Me acuerdo de una chica, no era en este colegio, pero era una adolescente de unos 14 años más o menos, y sus compañeros del salón le escribían, oye, estoy caliente, ¿me ayudas? Para que ella se tomara fotos sexuales y se los mandara. A veces lo hacen porque se sienten que si no lo hacen, entonces no la van a involucrar en cosas, la van a rechazar,
y a veces por ese miedo a sentirse rechazada participan en actividades que obviamente son muy riesgosas y que en últimas no quieren y que tiene todas las consecuencias que ya sabemos. ¿Cómo es este ciclo de la violencia y qué puede pasar? Eh, este ciclo de la violencia puede pasar con que empieza a subir la tensión, empezamos a tener conflicto y empezamos a pelear mucho y de pronto empieza una explosión y entonces se pelean y entonces ya no volvemos, pero al ratico o pasando un tiempo hay arrepentimiento y por favor perdóname y entonces se reconcilian y esas reconciliaciones son absolutamente románticas. A veces hay parejas que viven ese ciclo buscando ese proceso de reconciliación. El problema es que este ciclo, cuando ocurre, pasa una vez y vuelve y pasa y vuelve y pasa. Entonces, terminaron 20 veces, volvieron 20 veces. Y porque está haciendo esto, puede volverse un ciclo en espiral. Es decir, que cada vez se puede volver más violento y más agresivo. Lo que se ha visto en estudios es que en las parejas de matrimonios, por ejemplo, cuando ha habido maltrato fuerte, esta empezó en el noviazgo, pero como todo, el amor todo lo puede, yo lo voy a cambiar y pues nos amamos, aunque tengamos todo esto. Esto empezó ahí, pero nunca lo identificaron como una señal y se vuelve y se transforma en estas señales de agresión física. Por eso, una agresión física previa al matrimonio, en este caso es una investigación que dice, supone una probabilidad del 51% de que esa agresión se repita a lo largo del primer año y medio de convivencia, porque esta violencia psicológica puede pasarse a violencia física también, ¿no? Pero la violencia psicológica se puede volver. Entonces, es muy importante que ellos entiendan cómo uno se queda atrapado en estos ciclos de violencia y esto es tóxico. Esto es y ellos lo llaman así, esta es una relación tóxica. ¿Qué hacer? Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar? Yo les voy a dar como recomendaciones que ustedes pueden compartir con sus hijos para ayudarlos también a procesar, entendiendo que la violencia venga de quien venga, de él o de ella, está mal y que lo que hay que hacer es aprender a poner límites. Y poner límites es una de las competencias más difíciles de desarrollar. Es algo que nos toca trabajar mucho en el colegio, nos toca trabajar en la casa. Ayudémoslos a reconocer que en relaciones tóxicas hay que poner límites y en sexualidad no consentida hay que poner límites, porque nadie puede humillar, gritar, golpear, forzar en nombre del amor. Tiene que respetar y tiene que exigir respeto. Esa es como nuestra base con la cual vamos a empezar. Pero veamos algunas opciones. Ellos pueden entender que esto es tóxico, pero no tienen ni idea qué hacer con eso. Y se pueden quedar ahí porque no tienen ni idea cómo manejar eso. Mucho más si además de eso, lo que ha visto en su casa es que eso pasa entre sus papás. Entonces, si ustedes quieren ayudar a sus hijos, lo primero que tienen que hacer es revisen su propia relación de pareja y cuál es el ejemplo que ustedes están dando. Porque eso también, los hijos aprenden más de lo que nos ven hacer que lo que les decimos que hagan. Y no va a tener mucho sentido ayudarles a darse cuenta de eso si lo que ellos ven que hacemos es otra cosa. O sea, coherencia. Bien, primera cosa, necesitamos hablar de lo que sentimos, de lo que me molesta y de lo que me gustaría que pasara. Para eso, por ejemplo, hay una fórmula que a mí me encanta usar y enseñar a usar a los adolescentes y a los adultos también. Y es, rellena esto. Yo me siento de tal y tal y tal manera porque esto pasó y esto no sé qué. Y a mí lo que me gustaría de ti o lo que yo espero de ti es tal cosa, de manera muy concreta, no de manera confusa como decir, es que yo necesito que me comprendas, ¿no? Eso nadie lo entiende, cada cual lo interpreta a su manera. Tiene que hablar de manera súper concreta. La dejo plantada el viernes en Unicentro para ir al cine. Entonces es muy importante que ella pueda decir, "Mira, yo me siento muy ofendida, me siento muy molesta o al revés, ¿no? De él a ella, porque teníamos una cita y tú ni siquiera me avisaste, me dejaste plantada. Y lo que a mí me gustaría es
que si tú llegas a tener un problema, tú me avises antes. Y si no me avisas, pues yo no voy a salir contigo, no voy a dejar que tú me sigas haciendo esto. O sea, claramente le estoy pidiendo que me avisa cualquier cambio que haga, porque no quiero que me dejes plantada nuevamente. Y si eso sigue pasando, pues no voy a confiar en ti y no voy a confiar en una cita. Bien, pero también necesitamos ayudarles. Los adolescentes tienden, por su mismo proceso de cambio y de transformación y hormonal y todo, pues a tener dificultad para manejo de sus emociones. Entonces, es muy importante que ellos entiendan que uno necesita tomar aire y calmarse, que uno necesita, como el ejemplo que seguramente muchos de ustedes han oído, del cerebro en la palma de la mano. Para aquellos que no tienen ni idea de lo que estoy hablando, es un neuropediatra que ha hablado de cómo el cerebro puede representar en la mano, y si me logran ver en la cámara, es como que tenemos una parte de nuestro cerebro básico que está acá y tenemos nuestro cerebro emocional que está aquí, y este es el que se parece al de los mamíferos, que aquí manejamos las emociones, que es nuestro cerebro límbico, y tenemos otra parte que ya no tienen los animales, que es nuestra parte racional, que es la parte que me ayuda a reflexionar, a pensar en las consecuencias y en autorregulación. Esta parte se va desarrollando y se demora. Más o menos hasta los 25 o 30 años está terminando de madurarse. Y necesitamos que ellos no actúen solo desde la emoción, sino que le metan cabeza. Pero para poder meter cabeza cuando uno está con la emoción, necesita parar y enfriar su cabeza para poder enfrentar las situaciones desde aquí y no solo desde el corazón. Entonces, permítanles o díganles qué cosas te sirven a ti para poder calmarte y no tomes una decisión impulsiva en ese momento. Cada persona tiene una manera distinta. Algunos necesitarán dormir, otros necesitan hablar con alguien, otros necesitan eh, hacer mucho deporte como para dejar pasar un tiempito. En fin, cada persona va a ser distinta para poder enfriar su cabeza y hablar ya calmado. Pero existen también maneras de organizar las ideas y poder hablar. Escribir es una buena opción. Escribir permite que uno sea observador de sus propias emociones. Escribir permite que yo tengo que poner en palabras lo que siento. Cuando yo pongo en palabras lo que siento, así después tacho o lo que sea, eso tranquiliza mi cerebro límbico, ayuda a calmarme y me ayuda a organizar. Y no es lo primero que escriba, lo primero que mando, no. Escribo, me doy el tiempo y después vuelvo y miro, ¿esto es lo que quiero o lo cambiaría? ¿Se lo diría de otra manera o no le diría esto? ¿O me falta decirle algo más para que no sea un acto impulsivo y le permita organizar sus ideas? Otra, escucha las señales de tu cuerpo. Miren, una adolescente me decía que tenía 15 años en su momento. Esto me lo cuentan a mí, pues porque yo no soy su mamá, porque si fueran sus papás, no les hubieran contado que ya habían arrancado su vida sexual con sus novios. Y ella me contó que tuvo una relación sexual con su novio que no le gustó, pero que ella se sentía mal y el cuerpo, y ella se sentía que esto no era. Pero ella no le hizo caso a su cuerpo y ella decía, es que si yo me hubiera escuchado lo que yo estaba sintiendo, yo hubiera frenado. Entonces es como, escucha también tu cuerpo. Nosotros las emociones también las sentimos en el cuerpo. Cuando yo siento miedo en mi cuerpo, cuando siento tensión, cuando siento angustia, piensa, las emociones, ¿sabes? Son mensajeras, te están trayendo un mensaje. Escucha lo que pasa en tu cuerpo, porque ese también es una manera en que el inconsciente se expresa. Te está trayendo un mensaje. Escucha tu cuerpo. Pero también vamos a pedir, y esto en general en todos los temas, siempre necesitamos que ellos sepan que puede haber adultos protectores a quienes pueden recurrir porque no tienen ni idea cómo resolverlo. Ayúdenles a encontrar varias, no una, varias personas en su familia que pueden recurrir cuando no sepan qué hacer, cuando están muy confundidos, muy asustados, en general en todo. Y en esto puede incluir
en las relaciones sexuales o amorosas. Y no solamente en la familia, en el colegio. Pregúntale, ¿quién en el colegio adulto podría ser alguien en quien tú podrías confiar si te sientes así, asustado, confundido y no sabes qué hacer? Y de pronto te van a decir, la directora de curso del año pasado. Ok, si eso es así, tú sabes dónde conseguirla, dónde está, búscala si lo necesitas en el colegio. O sea, que sepan a dónde pueden recurrir. Y siempre díganle a sus hijos, no importa que te dé impresión o que te dé susto, o que creas que te vamos a regañar, mira, lo importante es que alguien adulto de confianza te pueda ayudar. No el otro de 15, no la otra de 16, un adulto protector. Y saben que también es importante saber que, pues es que a veces hay que terminar la relación. A veces es necesario que la crisis llegue a eso. Igual nunca hay una experiencia desperdiciada. Todo lo que has vivido es una experiencia que te lleva al aprendizaje, al fortalecimiento. Y si termina, pues estás aprendiendo a llevar las cosas. Pero algunos dicen, no, lo que pasa es que yo soy así con ella porque es que como a mí me pasó tantas cosas, entonces por eso es que yo le grito, por eso es que, porque es que en mi casa, eso nunca es una excusa. El hecho de haber vivido violencia no valida que tenga derecho de volverlo a hacer. De hecho, probablemente necesita ayuda para poderlo tramitar. Miren, lo que se ha visto es que los tiempos y los espacios es importante. Vamos a imaginarnos que esto que tengo acá, la bolita rosada es ella, la bolita azul es él. Y si se fijan, hay un tiempo acá juntos que es el nosotros. Y es muy importante que los noviazgos, en general las parejas, todas, puedan sentir que hay un tiempo de nosotros, pero también hay un tiempo mío y hay un tiempo mío. Este tiempo mío es el que yo estoy a veces con mis amigas, con mi familia, en donde el novio no está todo el tiempo, o acá, donde está con sus amigos, y donde hay cosas que hace con su familia, donde la novia no está todo el tiempo. O sea, hay un equilibrio entre mi tiempo y el tiempo de nosotros. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Cuáles pueden ser dos situaciones extremas que generan dificultad? Cuando todo el tiempo están tan juntos, que todo lo hacen juntos y que todo el tiempo están juntos, de modo que el nosotros es toda su vida. Y el día que esa relación termina, se le acabó la vida, porque era todo. Y esto es terrible. Entonces necesitamos que ellos puedan entender que se permitan esos tiempos y esos espacios. El otro extremo es que es tan poquito el nosotros y tan grande el tiempo afuera que ya la relación es súper distante. Es tan distante que probablemente no hay casi nada para compartir. Entonces, ¿qué es lo que da equilibrio? Esto de acá arriba. Esto es lo que da equilibrio. Bien, en unas relaciones sanas empezamos a hacer, como yo les decía, pasa el amor idealizado, fantástico, a cuando empieza a haber problemas y ahí es donde realmente nos medimos. Y ahí es donde hay que empezar a hacer negociaciones. Y aquí es importante que ellos entiendan que existen unos acuerdos que se llaman los acuerdos gana-gana. Eso quiere decir que el uno gana y el otro también. Para eso voy a ponerlo en un ejemplo súper sencillo para que ustedes me entiendan la metáfora. Supongamos que el uno dice, bueno, yo quiero el viernes que vayamos a cine. El otro dice, no, está la mamera, yo no quiero ir al cine. Yo lo que quiero es ir a montar karts. Y entonces, eso es lo que tú dices o lo que yo digo. Y un acuerdo gana-gana quiere decir, bueno, a ver, yo cedo en algo y exijo algo. Es decir, los dos tenemos que ceder en algo y exigir algo. Entonces puede haber varias opciones. Puede ser, bueno, ¿qué tal si este viernes vamos a cine y el otro nos vamos al otro? Pues estoy cediendo. Otra forma puede ser, listo, entonces ni cine ni cats. Vámonos a otro plan, diferente donde nos sintamos que estamos de acuerdo. Esos son los acuerdos gana-gana, donde es muy importante que ellos entiendan que puede haber confianza, que haya libertad y que haya apoyo. Pero esas son como las bases de un noviazgo mucho más sano, entendiendo que todo esto está enmarcado en los derechos sexuales y reproductivos que todos tenemos.
Si ustedes no saben qué es eso de los derechos sexuales y reproductivos, es algo que los adolescentes tienen que saber y que seguramente en el colegio se los están enseñando. Y uno de los derechos sexuales y reproductivos es: nadie te puede obligar a tener una relación sexual que tú no quieras. Nadie. Tienes derecho a recibir educación sexual y tienes derecho a recibir información sobre métodos anticonceptivos. Esto es importante entenderlo porque esos son derechos. Los derechos sexuales y reproductivos vienen de los derechos humanos. Bien, entonces, resumamos. La responsabilidad afectiva en esta relación de pareja implica claramente, claro y honesto. O sea, yo puedo hablar lo que siento, pero también lo digo con la verdad y sin manipular y sin ignorar. O sea, ¿quieres que la relación funcione? Pues tiene que haber claridad y tiene que haber honestidad. Clarísimo. También implicaría el que yo cuido los sentimientos del otro. Es decir, tengo con empatía, quiere decir, no es que yo me encargo de los sentimientos del otro, no, sino que no voy a hacer algo que de alguna manera te lastime, aunque yo tenga que hablar claro y aunque yo tenga que decir que no estoy de acuerdo, pero eso no significa que tenga que lastimar al otro. Y que es importante siempre establecer límites saludables. Decir no también es parte del cuidado, también es parte de tu derecho. Y eso en un noviazgo. Ahora lo veremos en la parte sexual. Cumplir los acuerdos. O sea, si uno prometió algo, pues obviamente tiene que cumplirlo. De lo contrario, la única manera de construir confianza es cumpliendo tu palabra. Es la única forma. Y cuídense mutuamente. Se basan en el respeto y en la reciprocidad. Yo me cuido y cuido al otro también. Eso es lo que va a ayudar a que esta relación funcione. Y todo esto enmarcado en algo que se llama la equidad de género. Y eso lo hemos oído muchas veces, pero lo que quiero decirles es, miren, es muy importante como papás que tengamos claro que usted tiene hijos e hijas y que somos diferentes. Los niños y las niñas actúan distinto, actuamos diferente, tenemos formas distintas de ver la vida y eso está bien, pero deben tener los mismos derechos, posibilidades y oportunidades. Entonces, quiere decir que tenemos que estimular a las niñas a que sientan que tienen todos los derechos de ser independientes, de ser autónomas, para romper la idea de que tiene que depender de alguien, no tiene que estar sumisa de alguien, no, sino que tenemos que empoderarlas y que los hombres tengan esa claridad de, pensamos diferente seguramente, pero los derechos, posibilidades y oportunidades son iguales para los dos. Y fíjese usted, yo se lo digo a ustedes como papás porque a mí, por ejemplo, me ha tocado, yo estaba en una reunión de familia, de mi familia, y entonces oigo que un papá allí se estaba graduando de bachillerato, eh, el hijo, y entonces le estaba diciendo, bueno, entonces ahora a empezar a la universidad y después de que empiece la universidad a trabajar, a ganar plata, a comprarse su carro, perfecto. Y a los 2 años toca la graduación de la niña. Y yo oigo que el mismo papá le dice a ella, bueno, pero tómatelo con calma, pero si quieres, tómate un tiempo. Y yo decía, ¿y dónde está aquí la explicación de que trabaje y cómprese su carro? Y, ¿no? Ahí había, con muy buena intención, como, ¿y por qué esa diferencia? ¿Por qué ella no puede, pues, saber trabajar y también conseguirse su carro y también ser autónoma? No, tranquilo, te puedes quedar aquí cuando quieras, todo el tiempo que quieras. Ay, ¿por qué esa diferencia? Digámoslo así, que es como para que lo podamos reflexionar. Y voy a entrar ya a hablar sobre qué es eso del consentimiento válido en sexualidad. Puede ser que ustedes ya hayan visto esto, que alguien me lo haya oído antes, que lo vieron en otra parte, pero dense la oportunidad de verlo con ojos frescos, a ver qué cosas nuevas encuentran hoy o qué cosas afianzan o aclaran. Este es una metáfora usada por un psiquiatra que utilizó esta metáfora para enseñarle a unos jóvenes adolescentes en qué consistía el consentimiento válido en sexualidad. Y mi equipo y yo hemos adoptado esa metáfora que usó este psiquiatra porque creemos que es de una claridad meridiana. ¿Esto qué es lo que está diciendo? Está diciendo que para que la pareja
esté teniendo claridad de un consentimiento válido en sexualidad, tiene que estar en un puente con unas piedras que lo protegen de una cantidad de peligros. Estos peligros, esos monstruos, esos palos que vemos abajo, son los peligros de la sexualidad. ¿Cuáles son? Un embarazo no deseado, una infección de transmisión sexual, un acoso sexual, un abuso sexual. Todo esos son los peligros que pueden haber y seguramente hay más. Entonces vamos a mirar cada piedra. Cada piedra es importante. Tú a este puente le quitas una piedra, ese puente va para el piso. Y si le quitas dos, ¿y qué más? Entonces, primero, el mismo nivel emocional. Ojalá que cuando decidas tener relaciones sexuales, sea con una persona con un nivel emocional parecido al tuyo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo 17 años, a mí me contaban, un paciente que vi hoy, me estaba contando que él tenía a los 17 años una novia de 35. Imagínese usted. Imagínese la diferencia en términos de conocimiento y de experiencia entre un muchacho de 17 y una novia de 35. Más o menos era buscando que lo criara, pues, básicamente. Y esto se puede prestar a que podría haber algún abuso de poder por esa diferencia tan grande en conocimientos y experiencias. Entonces, ojalá que tenga un nivel emocional parecido al tuyo. La edad apropiada. Claramente, ustedes, si no lo han oído, se los aclaro. Desde la ley, dice, la edad de consentimiento válido en sexualidad es 14 años. Antes de los 14 años, cualquier conducta sexual con un menor de edad constituye un delito. Y esto es muy importante que lo sepan todos los adolescentes también, porque el de 17 no se vaya a meter con la de 13 ni con la de 12, porque así ella participe voluntariamente. Esto para la ley es un abuso sexual. Así ella ha dicho que sí y colabore y esté de acuerdo y me parece el más divino. Para la ley eso es un delito. Pero ahora, papás, ¿ustedes creen que uno a los 14 años tiene la madurez para arrancar la vida sexual? Pues yo creo que no la tiene. Desde la ley pues tienen que poner una línea en alguna parte para poder decirlo. Pero claramente no existe la madurez a los 14. ¿Qué es lo que, qué es lo que yo les digo, que les dije al principio, y es invitémoslos a retrasar el inicio porque toda la información les invita a empezar lo más pronto posible porque te tienes que quitar ese problema de encima, ¿sí? Entonces, invítelos a retrasar el inicio. Invítelos a que cuando uno... Claudia, Dime. perdona, es que hay una pregunta relacionada con lo que estás diciendo y la pregunta es, ¿qué pasa con el consentimiento si ambos son menores? Si ambos son, ahí no te entendí, pero si ambos son menores de 14, Sí, Claudia, así es. ok. Pues técnicamente hablando no debería haber relaciones sexuales ahí. No, para la ley, menores de 14 no tienen responsabilidad penal. Eso también es importante entenderlo. Digamos que desde la ley no pasa nada, pero sí en términos de protección tenemos que estar guiando y acompañando a estos menores de 14 porque están viviendo experiencias que no tienen ni la edad, ni la información, ni la madurez para poder enfrentar esa situación, entonces están en mucha vulnerabilidad. Desde la ley no hay responsabilidad penal, pero sí hay responsabilidad penal a partir de los 14 años, ¿sí? Entonces tiene que ser muy claro eso. Sí requiere protección, guía, supervisión, ayuda, acompañamiento, quiero decirlo, ¿no? Claramente. Porque pues dos de 13, dos de 12 viviendo esto, que claramente puede pasar, pues necesitan este acompañamiento y esta formación, pues porque están vulnerables. Igual la de 12 o la de 13 puede caer en embarazo y puede pasarle todos los riesgos que estamos hablando abajo. Entonces necesita acompañamiento y supervisión. Honestidad, ¿qué quiere decir? Perdón un minuto. Una de las cosas que quiero aclarar sobre la edad apropiada es
¿Y qué argumentos podemos dar nosotros para decir que, pues, a ver, espérese hasta más grandecito, mientras más grandecito seas, mejor? Esa es una de las cosas que yo propongo que uno le pueda decir. ¿Y por qué? Pues porque se necesita cierta madurez emocional y física del cuerpo para poder entender, comprender e incluso disfrutar las relaciones sexuales. Porque mientras uno está más grande, está más seguro de uno mismo. Porque así puedo tener la oportunidad de conocer cuáles son los riesgos. Antes no tengo manera de saberlo. Y porque mientras más tiempo pase, yo puedo conocer al otro, con quién estoy, para que la relación sexual no sea simplemente el probar a ver qué se siente, sino que sea vínculo, una relación de cuidado, de interés con el otro. Y además, porque si uno está lleno de culpa y muerto de miedo, pues mire, lo más seguro es que ni siquiera lo va a disfrutar. Va a ser mucho más difícil vivirlo lleno de todo eso. Estará más preparado para poder vivirlo. Entonces funciona mejor, repito, invitar a aplazar que prohibir. Prohibir, lo que va a pasar es que prohibido antes de los 20, ¿sí? Eso es lo que suelen decir los papás. Y voy a decirles los que yo oigo todo el tiempo, no, mire, hasta los 25. Pues, ojo, papás, lo que van a decir los adolescentes es, ¿estás loco? Yo hace rato empecé. Entonces, también seamos cuidadosos con eso. Consentir es una opción que se toma sin presión, sin manipulación o sin la influencia de las drogas o el alcohol. Eso implica consentir. Entonces estamos hablando de que esto es con honestidad, es sin engaños, sin mentiras. No es que vamos a hacer una cosa y terminamos haciendo otra. No, sabemos claramente que vamos a hacer es esto y tenemos claro y los dos lo sabemos perfectamente. Y ambos tienen que decir que sí. Pero ese decir que sí tiene que ser explícito y clarísimo. Y acá quiero aclarar algo. Cuando no dicen nada, y esto explíqueselo sobre todo a los chicos, que pues como ya se había dejado besar y ya habíamos estado mirando, y entonces quiere tener sexo o relaciones sexuales con ella, y ella no dice nada, no decir nada no quiere decir que está de acuerdo. A veces dice no y está echando para atrás y está con cara de asustada. Pues a ver, no verbalmente te está diciendo que no quiere. No necesita necesariamente que diga no, pero sería ideal que lo dijera. Nota las señales no verbales también. Tienes que fijarte en eso. Y ese sí, si lo vas a decir, tienes que decir, ok, listo, sí, estoy de acuerdo y explícitamente estoy de acuerdo, pero esto puede cambiar en cualquier momento. Yo pude haber dicho sí ayer, pero puedo decir hoy no. Hay otra pregunta, ¿verdad? ¿Me parece? Sí, Claudia, sí. Hay una persona que dice, ¿qué pasa con el consentimiento si una niña se siente incómoda, pero no lo expresa en voz alta? Si se siente en una situación de riesgo, pero no es capaz. Ok. Ahorita les voy a dar algunos tips para enseñarles a niños y a niñas de cómo pueden aprender a decir que no. A veces simplemente no se entiende, o no lo saben, no saben cómo hacerlo. Entonces, permítanme, voy a llegar allá, dándoles pautas de cómo se les puede enseñar para esto, para que puedan decir que no, porque es que es difícil. Es muy difícil poder poner los límites y decir que no porque hay miedo al rechazo, miedo de que entonces qué tal que ya no me vuelva a hablar y entonces no me van a invitar a no sé qué. Y hay mucho miedo detrás de todo eso. Entonces tenemos que darles herramientas. Permítanme que allá voy a llegar. Entonces dijimos que alguien puede decir que no y lo puede decir en cualquier momento, ¿sí? No importa en qué momento esté. Uno puede estar sin ropa ya. Y si digo, ¿sabes qué? No sé, no siento que sea el momento, la otra persona tiene que parar siempre. Si no para, eso se llama abuso sexual. Entonces, siempre que alguno de los dos diga no, verbal o no verbalmente, tienen que detenerse. Y ambos entienden lo que va a pasar. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, vamos a tener relaciones sexuales y eso significa que tenemos que protegernos para no quedar en embarazo, para que no vaya a haber un contagio de una infección de transmisión sexual. ¿Sabemos eso? Si no lo sé, no estoy suficientemente preparado. Miren esto. Este es Juan y esta es María. Juan y María se parecen, se ven divinos, tienen una relación. Resulta que Juan
tu relación con Rosa y Rosa con Pedro y Pedro con Sofía. Si Sofía tiene una enfermedad de transmisión sexual, se la pegó a Pedro y se la pegó acá y se la pega a Juan, aunque no se le note nada. Cuando uno les hace este ejercicio a los adolescentes es como, ok, implica que esto puede pasar, ¿sí? Entonces, dejémoslo claro, es que tiene que estar suficientemente preparado y tener información. Ahora, no hay problemas para decidir porque ambos están sobrios y en sus 5 sentidos. O sea, uno no está borracho, uno no está dormido, uno no está drogado. Una persona borracha, drogada o dormida no es consciente de lo que está pasando, por lo cual no puede dar un consentimiento. Entonces, si alguien está así, lo que necesita es que la cuiden. No, nada más. Si haces algo con alguien que está así, se llama violencia sexual. Igualdad de inteligencia se refiere que hay personas que tienen, por ejemplo, un déficit cognitivo. Tienen 18 años, el cuerpo de 18, el deseo de 18, pero su edad mental es de una niña de 8 años. Si eso pasa, tenemos que saber que ahí no debería haber ningún intercambio ni se puede aprovechar de ese tipo de situación, porque eso puede ser violencia sexual. Y afecto quiere decir, pues mire que ojalá sea en una relación donde a uno le importa al otro, donde el otro me importa, donde quiero, donde cuido, donde me cuidan, y no simplemente te vi, nos parecemos divinos, nos fuimos al baño y luego nunca te vi más, que eso es lo que puede pasar. No, trata de que sea una relación donde haya vínculo. Relacionemos sexualidad con vínculo. Claramente esto no puede ser entre familiares tampoco. Bien. Y este video que muchos de ustedes de pronto ya lo conocen, pero igual miren a ver qué cosas nuevas pueden captar y para aquellas personas que ya lo han visto, pero esto es otra manera de hablar de consentimiento que es rotundamente clara y los adolescentes lo entienden perfectamente. Veamos. Si no puedes entender acerca del concepto de consentimiento como definición clara sobre qué es, imagínate que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Le dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responde, oh, por Dios, claro, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces así sabes que quieren una taza de té. Pero si tú dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responden, no sé, no estoy seguro. Entonces tú puedes preparar una taza de té o no. Pero si lo preparas, sabes que podrían tomarlo o no tomarlo. Y si no lo toman, y ojo, esta es la parte importante, no hagas que se tomen el té. Solo por el hecho que lo preparaste no significa que se lo tienen que tomar. Y si responden, no, gracias, entonces no hagas té. Punto. No hagas que se tomen el té, no te pongas de mal genio porque no quieren té, simplemente no quieren té. ¿Ok? Pueden decir, sí, por favor, es muy amable de tu parte. Y cuando tú llegas con el té, ya no lo quieren. Es un poco irritante, porque te esforzaste un poco en hacer el té, pero igual nadie está obligado a tomarse ningún té. Él quería té, ahora no lo quiere. Algunas personas cambian de opinión. Mientras tú vas, hierves el agua, agregas el té y la leche. Y está bien que las personas cambien de opinión. Y no te dan ningún derecho para que los induzcas a que tomen té. Y si están inconscientes, no les prepares té. Las personas inconscientes no quieren té. Y sobre todo, no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres té? Porque están inconscientes. Ok, de pronto cuando estaban conscientes y les preguntaste si querían té, te respondieron que sí, pero en el tiempo que te tomó hervir el agua, poner el té y vertir la leche, quedaron inconscientes. Solo debes guardar el té. Más bien asegúrate que la persona inconsciente esté a salvo. Y esta es la parte importante nuevamente. No la obligues a que se tomen el té. Habrán dicho que sí en el pasado, sí, pero las personas inconscientes no quieren té. Si alguien dice que sí al té y lo empieza a tomar, pero en el proceso quedan inconscientes y no se lo terminan, no sigas vertiendo té en su boca y garganta, retira el té. Asegúrate que estén a salvo, que las personas inconscientes no quieren té. Confía en lo que te digo. Y si alguien, estando en tu casa, dijo que sí quería tomar té el sábado pasado, eso no significa que quieren que les hagas té todo el tiempo. Ellos no quieren que vayas a sus casas sin anunciarte
con té y los obligues a tomárselo, diciendo, pero si tú querías té la semana pasada. O que se despierten para encontrarte a ti vertiendo té por sus gargantas, diciéndoles, tú querías té anoche. Si puedes entender lo extremadamente loco y desquiciado que es forzar a alguien a tomar té cuando no quieren y ser capaz de entender cuando las personas no quieren té, entonces qué tan difícil es entenderlo cuando se trata de sexo. Ya sea con té o con sexo, el consentimiento lo es todo. Bien, eso lo dejo muy claro. ¿Cómo puedes saber si ha cruzado un límite sexual? Esto es repaso. Esto es repaso porque ya cosas las hemos hablado. Pues cuando hay una señal verbal. Un no es no. Aprendamos a respetar el no cuando es no. Pero además, cuando alguien te dice, no, es que yo no me siento como muy seguro, no presionas. O muy seguro, ¿no? Estoy hablando de hombres o mujeres. Si no está segura, pues es que no está segura. Y entonces quiere decir que no está dando consentimiento. Si hay una presión o manipulación para que acepte a tener relaciones sexuales, cuando incita a tener relaciones sexuales y el otro está vulnerable o incapaz de aceptar o negarse. Y entonces aquí es esa presión que estamos haciendo que claramente se puede constituir una situación violenta. Cuando hay señales físicas, ¿te parece que está molesto, molesta, que está retraída, que está asustada, que está llorando? Claramente te está diciendo que no. Revisa lo que tú sientes. Yo les decía, revisen lo que sienten en el cuerpo. Si tú sientes que lo que está pasando es confuso y esto está haciendo una cosa como muy rara, pues no es, no sigas, no sigue pasando. Piensa, ¿cómo me sentiría si eso que le estoy haciendo a esa otra persona me lo hicieran a mí? Me sentiría bien. ¿Qué pensaría alguien que aprecio? ¿Qué pensarían mis papás? ¿Cómo estoy manejando esto? Puede que no lo cuenten, pero van a tener la voz de ustedes internalizada, ¿sí? ¿Qué pensaría mi profe si supiera que yo estoy haciendo esto? ¿Lo aprobaría? No, no lo aprobaría para que puedas ayudarte a tomar una decisión. ¿Y qué pasa si ha cruzado un límite sexual? Obviamente, si siente que se le fue la mano, si siente que se le fue la mano, la primera cosa es uno disculparse y reconocer que se le fue la mano. Lamento cualquier daño. Si es algo que quieras hablar, házmelo saber. Es muy importante poder reconocer que ha habido un daño. Eso para la persona que ha sido víctima es importantísimo porque se valida lo que está ocurriendo. Pero además, la posibilidad de hablemosle, preguntemos, ¿será que necesitas ayuda? ¿Qué te gustaría que pasara después de esto? ¿Qué necesitamos hacer para poder resolver esto los dos? Perdón, que aquí se me brincó un momento. Y busca ayuda. Si tú sientes díganle a los adolescentes, esto es para que se lo digan a los adolescentes. Si tú sientes que se te fue la mano y no sabes muy bien, busca ayuda. Uno necesita aprender, porque esta es una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué puedo aprender de esto que pasó, de lo que hice? ¿Cómo puedo manejar las cosas diferentes la próxima vez para no cruzar estos límites? Y ese proceso de aprendizaje, ojalá no lo tenga que aprender después de que ha vivido esto, pues porque corre el riesgo de que haya un tema legal. Pero si no hay un tema legal, es una oportunidad de aprendizaje de todas maneras muy importante que vale la pena aprovechar. Y si lo hace y participa en actividades que son sexualmente dañinas o ilegales, miren, si la persona que lo hace está entre los 14 y los 18 años, está cubierto por lo que se llama el sistema de responsabilidad penal adolescente. No voy a entrar a explicarlo demasiado porque ustedes ya tuvieron una charla sobre eso, pero que no es lo mismo, si tiene más de 18 años es un delito, pero si tiene 17 años y 360 días pues lo incluye, no tiene cárcel como si tuviera mayor de 18, pero implica todo un proceso complicado donde la familia igual también tiene que participar en ese proceso de responsabilidad y es complicado. Ahora, puede que no lo denuncien a uno ahí mismo, puede ser que a uno lo denuncien años después porque recuerden que la violencia sexual ya no prescribe. Y eso quiere decir que si me demoré 15 años en tomar el valor para hacerlo, lo puedo hacer, ¿bien? Y claramente, si eso está pasando, necesita ayuda terapéutica. O sea, aquí yo no me estoy metiendo solamente en que, ojo, porque esto es un tema legal, sino necesita ayuda terapéutica, necesita ayudarse. Y si no llegó a un proceso legal, de todas maneras, esto tiene una consecuencia a nivel personal de pérdida de amistades y relaciones por esto que pasó. Y además tener que cargarse
la vergüenza y la culpa y la depresión de cualquier situación de estas. O sea que no es para estar amenazando ni con miedo, como estaba diciendo Andrea, pero sí es para que sean conscientes de las implicaciones que tiene cuando no hay un consentimiento válido en sexualidad. Pero les dije, hablemos sobre la presión de grupo en temas de sexualidad. Y esto es importante y voy a tratar de hacerlo rápidamente. ¿Cuáles son los ejemplos de la presión de grupo en temas de sexualidad? Que es muy frecuente. Pues si tú me amas, tú deberías tal cosa, ¿no? Pero si todos lo hacen, ay, pero no seas tan exagerada. Ya empezamos, no te eches para atrás, no seas aburrido. Ese tipo de cosas son las que pueden surgir. Entonces, muchos adolescentes y a ellos y ellas creen, si yo no quiero, debe ser que yo tengo algo malo. Si todos ya lo hacen, entonces yo voy tarde, porque todos ya empezaron. Entonces, si yo no lo hago, es que yo tengo un problema. Miren, claramente pueden decirle, ¿sabes? No querer también es una forma sana. No tienes que querer para estar bien. No querer también está bien. El ritmo sexual es muy personal. Hay personas que arrancan más pronto y hay personas que pueden demorarse mucho más en hacerlo y está bien. No pasa nada con eso. El todavía no es tan legítimo como decir que sí. En un momento dado sí lo haces con conciencia, pero decir todavía no está bien. Pero miren, no basta con que usted le diga, pues di que no. ¿Cómo no dijiste que no? Es que tenemos que ayudarles a practicar porque esto solito así no se entiende. Tenemos que enseñarles que desde el punto de vista verbal de las cosas que tengo que decir, ayudémosles con palabras y respuestas, pero además como no verbalmente puede decirlo en la forma de mirar, en el tono de la voz, en la postura corporal. Practica en juegos de roles. Esa es una buena manera. Con juegos de roles practiquemos y mira, puede haber muchas respuestas posibles. Yo no me siento cómoda con eso. No, eso no es algo que yo quiera hacer ahora. Respeta mi decisión. Si sigues insistiendo, me voy. Esto no es para mí. O sea, ayudémosles a tener palabras adecuadas para poder poner esos límites. Y muchos lo participan pues porque tienen miedo a quedar mal, a ser rechazados, ¿sí? Porque le da pena decir que no, porque quién sabe que van a pensar mal de mí. Entonces, enseñémosles estrategias para salir de esa situación. ¿Cuáles pueden ser? Mira, acuerda con un amigo que te acompañe, o una amiga, ¿no? Que te acompañe. En esos momentos en que sientes que hay ese tipo de presiones, busca que te acompañe. Llama al adulto de confianza. Recuerda que es válido pedir ayuda si uno siente que no puede manejar solo las cosas. Usa una excusa. Me tengo que ir. Algunos pueden usar el humor. El que tiene esa capacidad buenísimo la puede usar. Puede echar la culpa a los papás. No importa. Lo importante es que no haga algo sexual que siente que no quiere y no puede. Evita a esas personas. Es válido decir, no, pues es que si andan por aquí yo no me meto porque sé que me van a empezar a presionar. O puede usar para ti, para mí. Mira, para ti está bien sentir hacer esto, pero para mí no. O sea, no está entrando en confrontación con la otra persona que le está presionando, en lo que sea, ¿no? O es posible para ti, pero para mí no. O sea, ahí no está entrando en confrontación y puede ser una salida. Y resiste mejor esta presión cuando no está solo. ¿Esto qué quiere decir? Recordémosle quiénes pueden recurrir en el colegio, quiénes pueden recurrir en tu familia, promover pactos entre pares. Si no quieres, yo te respaldo. Pídele a alguien que te ayude, que te acompañe. Y miren, muchos no piden ayuda y no dicen nada porque dicen, entonces si yo cuento es que soy sapo. Y eso no es delatar, es cuidarte a ti mismo, lo cual tienes derecho. Comparte sus experiencias. Eso no quiere decir que usted le va a contar infidencias a sus hijos adolescentes, pero sí puede decir porque todos hemos vivido presión de grupo. Mira, a mí me pasó esto y a mí lo que me sirvió en su momento fue esto. ¿Será que esto te puede servir a ti, por ejemplo? Y cuando exprese alguna forma de poder parar y expresar ese límite, dígale, me di cuenta que pudiste hacerlo, buenísimo, necesitas ser valiente, buenísimo que lo hagas, refuércele, ayúdele a darse cuenta que lo hizo bien. Y a veces hay presiones de grupo que es positiva, no todas las presiones de grupo son malas. Por ejemplo, alguien que es muy tímido y le dicen, no, yo no voy a exponer, yo no voy a exponer, le dicen, no, usted tiene que exponer así sea este párrafo, usted tiene que exponer, tiene que enfrentar el miedo.
pues saben, esa presión es positiva. O sea, no todas las presiones son negativas, pero esas otras, donde cualquier acto, por ejemplo, sexual, que no quieras, que no estés preparado, que no desees, que te dé miedo, tienes que poder poner todas estas límites. Y es muy importante que ustedes puedan generar con los hijos la confianza de poder hablar sobre sus cosas. Miren, primero conexión y luego corrección es algo que la disciplina positiva nos enseña. Primero trata de entender qué le pasa, cómo se siente, qué es lo que está ocurriendo, y luego si hay que poner corrección, pues se corrige, pero primero conéctate. Porque si usted primero castiga y ahora, pero ¿cómo fue esto para ti? Pues no te van a volver a contar, porque necesitamos que cuenten. Cuéntame si pasa algo que te haga sentir triste, incómodo u ofendido, y aunque te podría dar vergüenza, pena o miedo contarme, no, yo te voy a ayudar. Así tú crees que yo me voy a poner furiosa, así, no importa, yo quiero ayudarte. Cuéntame de todas maneras. Y ahora muy brevemente, me voy a tomar 5 minutos para darnos los últimos 10 minutos de preguntas. Estos 5 minutos son para decirles, bueno, mire, muchas investigaciones han mostrado que hay ciertos factores que protegen la salud mental y que a mí me parece que cuando uno hace prevención, la prevención es integral, o sea, no es solamente no te dejes tocar, o sea, la prevención tiene que ser como todo al tiempo. Y cuando uno facilita o impulsa estos factores protectores, ayudan para la salud mental de sus adolescentes. Primera cosa es ayudarlos a que ellos reconozcan sus emociones, cómo se sienten, a que conecten con sus emociones, cómo me siento yo, cómo se sienten los otros, y a que ellos puedan sentir que así como tienen vulnerabilidades, tienen fortalezas. Papás, díganle a sus hijos no solamente en qué se equivocaron, díganles, así ellos no les pidan nada, díganles qué cosas notaron cada día que hicieron bien. Así haya sido un desastre de día, busque qué cosas en el día hizo. Por ejemplo, hoy noté que no dejaste tirada la mochila en la entrada y no tuve que decírtelo para que la colgaras. Qué bueno, te felicito. Ese tipo de comentarios, todos los días un poquito, ayuda a tener esa autoconciencia y a ayudar, el telema del cerebro en la palma de la mano es ayudarle a reconocer sus emociones y poder tramitarlas un poquito más. Pero también se ha visto que cuando les ayudamos a que sientan empatía y compasión por otros, esto es lo que se llama también la conciencia social. Miren, la empatía, me importa lo que siente el otro. Es una de las cosas que más ayuda a prevenir que haya agresores de cualquier tipo, físicos, sexuales, psicológicos. Porque si yo me pongo en el lugar del otro y me importa lo que el otro siente, pues no voy a hacer nada para dañarlo. Entonces la empatía, la compasión es absolutamente clave. Y obviamente necesitamos que tengan autocontrol. ¿Y esto qué quiere decir? Que ellos puedan aplicar algunas estrategias para autorregularse. Eso se puede ir aprendiendo, no las voy a decir acá, pero hay muchas estrategias de autorregulación para desarrollar disciplina, para poder planear. Entonces, todo lo que hagamos de desarrollarle esa capacidad de autorregulación es muy importante. Y ayudémosles, todo lo que hablé acá en las habilidades para relacionarnos en el noviazgo, incluyen estas habilidades para relacionarse, que son que aprendan a escuchar, que aprendan a trabajar en equipo, que aprendan a resistirse a la presión social, que es un poco lo que ya hemos estado hablando, a aprender a defender los derechos de otros. Esto es fundamental. Y ayudarles poco a poco a que ellos cuando tomen una decisión, primero piensa y luego actúa. ¿Esto qué quiere decir? A ver, ¿qué va a pasar si haces esto? ¿Qué va a pasar si no lo haces? Que vean, que puedan prever las consecuencias de sus acciones, tanto a mediano plazo como a largo plazo. Ayudémosles a pensar, a tomar perspectiva antes de tomar decisiones. Y por último, una herramienta que me parece absolutamente fundamental en sexualidad y en todo, y es pensamiento crítico. Es no te comas todo entero, cuestiona. Cuestiona lo que te dicen. Si usted, mamá o papá, tiene un adolescente que cuestiona todo, es preferible atajar que empujar. Es preferible que tengan esto. Y les voy a decir, el pensamiento crítico les ayudamos a que ellos piensen en vez de darles sermones.
Y lo podemos hacer a través de preguntas. Preguntémosles cosas que les ayuden a reflexionar. ¿Tú cómo te sientes con eso? ¿Qué aprendiste de esta experiencia? ¿Tú qué harías la próxima vez que te pasara esto? ¿Cómo lo puedes resolver? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué pasaría si tomas esa decisión o la otra? ¿Tú cómo crees que funcionaría? Y estas preguntas van a permitir un diálogo, ¿sí? No es para que usted se sabe la respuesta, no se las dé. Deje que el adolescente las construya. ¿Tú qué piensas de tal cosa? Eso ahí va construyendo la autoconciencia, va construyendo la toma de decisiones responsables, el pensamiento crítico. ¿Cuándo crees que estaría bien tener relaciones sexuales? ¿Por qué? ¿Qué dirías o harías si tú estuvieras siendo presionada para tener relaciones sexuales? ¿Qué harías? ¿Cómo y a quién pedirías ayuda si estás en una situación que tú no sabes cómo manejar? ¿Tú qué crees que pasaría si entablas una relación por internet con alguien que tú no conoces personalmente? Esto funciona mejor que el sermón, se los aseguro, porque les ayuda a reflexionar. ¿Qué dificultades habría si alguien tiene relaciones sexuales solo por curiosidad o por presión de los otros, pero realmente no está preparado? ¿Tú qué crees que se necesita para que la primera vez en una relación sexual sea algo bonito y no algo desagradable? Fíjense, son preguntas que nos ayudan a iniciar diálogos, a hablar sobre lo que piensan. ¿Qué crees que puede hacer esa chica de la película? O sea, no estoy hablando de ti, estamos hablando de la película, para salir de esa situación. Y cuando ustedes hablan de lo que esa chica podría hacer, usted está haciendo educación sexual, ¿sí? Las imágenes, miren, esto es una propaganda. Y es una propaganda para vender desodorantes. ¿Esa propaganda va para los grandes? No, va para un adolescente, ¿no? ¿Y qué le está diciendo? Que si usted compra esto, mire el ángel que le va a caer en la cama. Él está hablando de la sexualidad masculina. Aquí no hay otras palabras, aquí solamente son imágenes. Ayúdelo a evaluar y a cuestionar las imágenes. ¿Qué es lo que el publicista quiere que tú sepas o que tú creas cuando te pone esto? Y ahí es reforzar la idea de que es que la sexualidad de los hombres es irrefrenable, ¿cierto? Miren esta. Y esto es una propaganda de jeans. Solamente dice Calvin Klein, ¿sí? ¿Y qué es lo que te está mostrando? El adolescente va a decir, uy, es que cuando uno usa esos, que además son carísimos, pues uno tiene que ser así, agresivo. Y las chicas que van a decir, a mí lo que me gusta es ese, porque el que es buena persona es como medio tonto, como medio pelotudo. Entonces, a mí me gusta es este, la agresión, así. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo este tipo de cosas? Bien, cumplida mi promesa, termina faltando 9 minutos. Esto sí es una proeza enorme. Y mientras voy respondiendo preguntas, quisiera que, aquí me mandaron que pusiera esto para que ustedes evalúen la charla y me imagino que también es asistencia, no lo sé, pero es algo que ustedes tienen que llenar. Entonces lo que se me ocurre es que yo lo dejo puesto, si quieres, Andrea, y si hay preguntas en este momento, podríamos dejarlo puesto mientras yo respondo preguntas, ¿te parece? Perfecto, igual las preguntas las fuimos respondiendo, Sí. pero vamos a hacer una revisión rápidamente. Aquí quedó por ahí A ver si pendiente y llega. vamos a revisar. Hicieron 10 preguntas. Sí, pues digamos que la primera será que se va a quedar grabada, está grabada, la voy a compartir, la vamos a compartir con Shabak, va a estar ahí por un tiempo, para las personas que no pudieron conectarse. Esa es la primera pregunta. Luego dice, Real, bueno, me oyendo, están solicitando permiso estoy oyendo para... entrecostado y no te estoy entendiendo. Allá no te estoy oyendo. Entonces, ayudan con las preguntas y rápidamente. Listo, Andrés, yo te ayudo con las preguntas y las leo. ¿Sí? Listo. Entonces quita tu volumen ahí. Listo, entonces tenemos. La primera pregunta dice, ¿pueden compartir, bueno, el link? ¿Podrían enviar el link? Por favor, enviar el link. Bueno, ese es el código, entonces ya vamos a compartir el link para que puedan responder frente a la actividad que Ok. traemos el día de hoy. Pero si tienen alguna pregunta, por favor escriban en el chat y con mucho gusto nosotros leemos a Claudia para que ustedes puedan responder, para que Claudia pueda responder.
Ok. O sea que ustedes mandan Mm, por el chat el link para aquellos que no pueden tomarle la imagen al Bueno, código. solo aparece agradecimiento por la charla. Ah, bueno, acá hay una pregunta. Claudia dice, ¿cómo hacer con el miedo que sienten las niñas de denunciar las cosas que las hacen sentir incómodas para que no las señalen? Ok. Miren, yo creo, en ¿Tienes el serio, micrófono? Ah, ay, no, no te escucho, espérame. ¿me están ¿Habla oyendo? Claudia? Sí, ¿Sí? Ah, ¿estoy hablando? ¿Sí? ¿Está bien? sí. Bien. Em, yo creo que, yo creo que muchas veces vamos a tener que, a ver, eh, brindar herramientas para que las niñas puedan hablar, niñas y niños, porque es que a los niños también les pasa, ¿sí? Esto no es solamente el territorio femenino, también le pasa a los niños. Y creo que desde el punto de vista del hogar, de la casa, yo creo que es importante repetirles a los niños y a las niñas varias veces, no una sola vez, decirles, mira, no importa si tú crees que me voy a poner brava, mal, molesta, yo preferiría saber. Si te cuesta mucho trabajo decírmelo, puedes escribírmelo, por ejemplo, ¿no? Me escribes un chat y me cuentas. Y si te cuesta mucho trabajo hablar conmigo, acuérdate de los adultos protectores, porque con alguno de ellos puedes hablar, ¿sí? O sea, que no sea solo de eso. Desde el colegio puede ser útil que ellos tengan un buzón donde ellos puedan pedir ayuda o un sitio en la página web donde ellos puedan decir, poner una información, supongamos. Yo me Lo imagino tenemos, los dos. Sí. que sepan cómo y dónde está ese enlace para que ellos tengan la posibilidad de denunciar cuando les da miedo. Y no solamente eso, no solamente si te pasa, sino que la responsabilidad del cuidado de los niños es de todos los niños y la responsabilidad es de todos. Si tú sabes que a alguien le está pasando, también cuentas, ¿sí? No solamente si te pasa a ti, si te le pasa a tu compañera, le pasa a tu amigo, cuenta para ver cómo podemos ayudar. Y la responsabilidad también es de todos. No solamente tengo que cuidar a mi hija y a mi hijo, cuidarlos a todos. Y si yo sé de otro niño que no es mi hija, entonces puedo ir y decir en el colegio, mi hija me contó que esto para que lo manejen con la privacidad necesaria, pero que le hagan seguimiento a lo que está pasando, ¿sí? Listo, gracias, Claudia. La siguiente pregunta es, eh, ¿cuáles son las responsabilidades de los padres en menores de 13 años que han iniciado su actividad sexual en su propio entorno familiar? Bien, yo creo que la responsabilidad es guiar, acompañar, enseñar y proteger, ¿sí? Tiene que hacer todo eso al tiempo. No debe ser fácil para una familia que lo vive, debe vivir preocupada, pero implica que hay que abordarlo abiertamente con su hijo o su hija. Hay que darle la posibilidad de hablar, de que lo o la hace participar en esas cosas, si existe algún tipo de presión, qué es lo que está buscando. Acuérdense que a veces ellos o ellas hacen cosas no porque quieran, sino porque es que es la manera de pertenecer o de que los acepten o de no sentirse rechazados. Evalúe qué es lo que hay detrás de eso. Brinde información, dé información de cómo puede, todo lo que hemos hablado de cómo puede manejar la presión, eh, tenga alguna consulta médica, a ver qué puede estar pasando y que el médico también le pueda ayudar de cómo asegurar la protección. Pero fíjense que yo estoy usando varios verbos, es proteja, o sea, haga supervisión. Entonces, supervise con quién sale, cómo sale, haga supervisión, trate de guiar, pero para esto es muy importante primero conexión y luego corrección. Si usted se vuelve una persona que por el susto de proteger se pone muy bravo, brava, pues lo que va a pasar es que no le van a contar y uno necesita hablar de estas cosas porque es que además está muy chiquito, chiquita
Y va a seguir teniendo más contactos con otras personas a medida que crezca y va a seguir habiendo fiestas y va a haber muchas situaciones. Vaya construyendo un puente. Incluso yo esta mañana hablaba con una mamá que ella me decía, pero ¿qué hago si es que yo me entero porque las otras mamás me cuentan, pero es que ella no me cuenta? Y una de las cosas que yo le decía es, ¿por qué no hablas con tu hija de qué, qué crees que tú necesitas de mí para poderme contar estas cosas? ¿Qué crees que yo estoy haciendo que haga que tú no me cuentes? ¿Mm? O sea, buscar un diálogo que permita comprender qué pasa, por qué no comparte y al mismo tiempo qué se necesita para que podamos hablar de esto. Y abran la conversación y construyan con sus hijos ese puente. Entonces se necesita proteger, se necesita guiar y se necesita educar y se necesita supervisar. Todo eso al tiempo. ¿No? Y si la cosa se pone complicada porque usted habló y dijo y supervisa y no para y no, apóyese con psicología. Apóyese con psicología en el colegio o apóyese con psicología externa, donde, a ver, qué es lo que está pasando, donde puedan mirarlo más en profundidad, donde puedan evaluar. A veces un adolescente habla mejor con un psicólogo que con los papás, precisamente porque no son sus papás. Entonces, apóyese también con profesionales que le ayuden a entender y acompañar. ¿Sí? Ya. Claudia, ¿me escuchan mejor o no? ¿Sí? Bueno, hay algo No, y no te importante, estamos. muchas familias preguntan que es esta información la. Bueno, siguiente pregunta, ¿cómo ayudar a fortalecer la autoestima de los niños? ¿Cómo ayudar a fortalecer la autoestima de los niños? Miren, a ver, lo que se me ocurre en este momento, probablemente faltarán muchas cosas, pero lo que se me ocurre en este momento es, primero, refuércele sus destrezas, habilidades y cualidades. Y no se centre solamente en el cuerpo. Una de las cosas que estamos viendo es que los niños y niñas y adolescentes están centrando que toda su valía está en cómo luzco. Y sobre todo las niñas están pensando, yo valgo más por qué tan sexy soy. Yo valgo más por cómo luzco, qué tanto atraigo a los hombres. Y su valía no puede estar ahí, porque al estar ahí, pues es muy frágil, va a tener dificultades, depresión, ansiedad, porque nunca va a cumplir las expectativas de todo el mundo, no va a ser perfecta, su cuerpo no es perfecto, trastornos de alimentación, ese pues es el origen de muchas de esas cosas. Entonces, una de las cosas que queremos es, bueno, no estoy diciendo que uno no le diga a la niña cómo quedaste bonita hoy, pero que no sea lo único y donde ustedes puedan reforzarle todas las otras cosas, las habilidades, la creatividad, la tenacidad, la responsabilidad, la empatía, la colaboración, muchas cosas que pueda sentir que ella, sobre todo ella, pero pues a los niños también, eh, su valía viene más de otras cosas. Y eso significa, y voy a usar un concepto de disciplina positiva, que es una diferencia entre halagar o alentar. Y hacen una diferencia buenísima entre las dos. Uno es halagar, eres la más divina del mundo, la más inteligente. Y entonces, ¿qué piensa el adolescente? Es que eso lo dice porque es mi mamá, pero eso no es verdad, ¿sí? Pero alentar quiere decir, me di cuenta que perdiste esta materia, pero que hiciste todo el esfuerzo para recuperarla y refuerza tu proceso, ¿sí? Me di cuenta que te peleaste con tu amiga y que hiciste lo posible para tratar de resolverlo. O sea, refuércele con cosas reales lo que hizo adecuadamente. Porque a veces nos quedamos en que qué hubo, pero usted qué le faltó y mire la nota y por qué no, y lo que le faltó, lo que le faltó. Y necesitamos que ellos nos oigan a nosotros de lo que hiciste bien también. Que ellos entiendan eso, que lo pueden, que lo hiciste bien también. ¿Sí? Y donde no nos centremos solo en el cuerpo, nos centremos en él y ella
como todo en sus habilidades. Bien. Listo, gracias Claudia. Bueno, acá dejan como más que preguntas, son como reforzar la información que nos has brindado, como si ellos hablan, creámosle para que no se sientan revictimizados y se sientan con confianza de decir lo que están viviendo, el miedo de ser señalado por sus compañeros como sapo. También nos preguntan que si esta información los niños la tienen, nosotros en diferentes espacios, como se menciona al inicio, en clases de habilidades para la vida, en asambleas, en otros espacios, los niños han tenido interacción frente a esta información. Y a partir de esta gran charla que nos da Claudia, no es la primera vez que Claudia nos acompaña en este tipo de eventos, vamos a trabajar esta información en estos diferentes espacios. Así que siéntanse con tranquilidad de trabajar esto en sus casas con sus hijos, porque en algunos de estos espacios ya hemos tocado estos temas. No sé, Hay una con pregunta. seguridad, Entonces, si alguien se siente presionado, dime. sigue, Clau. No, que yo sé ¿Listo? que Entonces, en el colegio están trabajando el tema del consentimiento, eso lo están trabajando en el colegio, yo lo sé. gracias, Claudia. La pregunta es, entonces, si alguien se siente presionado por un menor de 14 años, ¿no existe consecuencias? Consecuencias emocionales, consecuencias de comportamiento, sí, igual hay que intervenir, pero no hay consecuencia legal. Si el que tiene una conducta sexualmente abusiva es menor de 14 años, no hay una consecuencia legal, pero hay consecuencias en educación, en abordar. Eso no quiere decir que no tenga consecuencias. Hay que revisarlo, hay que hablarlo, hay que educarlo, hay que protegerlo, hay que enseñarle, hay que supervisarlo. Todo eso hay que hacer, pero no tiene responsabilidad penal. Listo. ¿Cómo ayudarle a poner límites a los niños por la presión de grupo a la cual se ven expuestos día a día? Bueno, esa sí ya la respondí. O sea, toca que vuelva y vea la grabación porque duramos 10 minutos hablando de eso. Ya no lo vamos a repetir. Oh, Pero la grabación y ver esa parte que viste. listo. Listo, esta ya está. ¿Cuál es la causa por la cual una niña de 12 o 13 años tiene afán de tener novio y le da prioridad en su vida y de pronto de un periodo académico tiene varios novios? Pues puede ser por muchas razones. Puede ser por presión de grupo. De hecho, hay una presión y eso yo lo estoy viendo en muchos colegios. No estoy hablando del English. Yo trabajo en muchos colegios y yo veo que esa presión está ya desde los 9 años, imagínense. Uno a los 9 años presionado porque si no tiene novio está mal. Imagínense a los 12. O sea, claramente hay una presión social, cultural, en medios, en películas, de sexualizarse mucho más, porque ellas quieren brincarse la infancia y brincar de una a la adolescencia. Entonces, hay una cuestión cultural también muy que está permeando ese tipo de cosas, ¿no? Listo, y la última, Claudia. Hay una pregunta más bien como una preocupación que no expresan que a qué edad los niños y a las niñas se les debe empezar a hablar de la sexualidad, porque sienten que cuando son muy pequeños y se explora esto, lo que hace es incentivarlos a explorar con mucha anticipación. Tú como experta, ¿qué consideras frente a esta preocupación? Mira, te voy a decir, yo entiendo la preocupación, pero primero hay que entender que uno tiene que empezar a hablar de sexualidad desde chiquitos, pero los contenidos que uno desarrolla con cada niño depende de su edad. Uno no va a estar hablando de esto que estoy hablando hoy a niños de 7 años, de ninguna manera. Entonces no vas a creer que hablar de sexualidad a un menor, a un chiquito, es hablar de lo que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando de un nivel de adolescentes que ya están empezando su vida sexual. Pero la educación sexual debe empezar desde preescolar. Lo que pasa es que los objetivos y los contenidos son otros. ¿Qué le enseña uno de preescolar?
De preescolar uno le enseña a respetar el cuerpo, a conocer el cuerpo, a cómo se llaman las partes del cuerpo, a qué significa privado público, qué son las partes privadas. Es eso, eso es lo que uno le enseña, a entender que todos tenemos cuerpos distintos. Y a medida que va creciendo, se le va dando más información. Entonces, la investigación lo que muestra es que si se empieza a hacer educación sexual desde preescolar, teniendo en cuenta su nivel de desarrollo, los contenidos que uno desarrolla, tiene impacto en la reducción del embarazo adolescente. Así es de importante, porque se va creando un lenguaje para empezar a hablar de eso, de modo que cuando ya llegó a la adolescencia, pues ya no es de que nunca hablamos de esto, entonces ahora hablemos de todo lo que hay que hablar, sino que ya se empezó a hablar de acuerdo a su nivel de desarrollo desde con un lenguaje y ya tenemos palabras y ya tenemos la confianza para hacerlo. Entonces, desde chiquitos. Listo, Claudia, muchas gracias. Entonces, ya para terminar, recordarle a todos nuestros papás que nosotros tenemos un currículo en el que están todos los programas articulados en prevención. Tenemos programa de actividad y sexualidad y este es transversal a todo el colegio. Como bien menciona Claudia, se trabaja según las edades, de acuerdo a su edad cronológica y biológica. Entonces, apreciados padres de familia, Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, tu disposición y estamos en contacto con ustedes. Esta presentación se va a compartir a través de ManageBack y les deseamos una feliz noche. Gracias. Muchísimas gracias. Descansen.